quiero comentar de que esta noche tenemos con nosotros un tema que yo diría que es muy especial. Vamos a partir nombrándolo como Docs Box Poesía. ¿Quiénes son? Doc Box Poesía es una iniciativa que nace impulsada por el anhelo de prestar consuelo, ayuda y motivación a las personas que se encuentran sufriendo una dificultad física o emocional de tipo médico, psicológico o social. Doc Box Poesía se plantea como un apoyo, un eslabón en la red de ayuda convencional de tratamientos que recibe una persona. En febrero del año 2019 se cristaliza la idea de dedicar poesía de forma gratuita a personas que hiciesen su solicitud a través de Facebook u otra red social. La forma en que esto ocurre es a través de una petición. Un amigo o un familiar reconoce a un ser querido que sufre o está en una situación difícil, se comunica con Doc Box Poesía y en un plazo máximo de 15 días recibe un video grabado especialmente para él con una dedicatoria personal para su ser especial. El servicio que entrega Doc Box Poesía se reconoce entonces como base fundamental en el poder curativo y esperanzador de la palabra en su forma poética. Están aquí Eduardo Bronstein Alonso, médico. Ha trabajado por más de 15 años en los servicios de atención primaria y secundaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente de Santiago, en temas de medicina general y programas de salud mental, y paralelamente su vida ha sido guiada y apoyada por el amor a la música y a las letras. Doc Box Poesía es liderado por la poeta y pintora Pauline Leroy, quien da alma y sustento a este sueño. Los valores que guían este proyecto, diría, son los siguientes. Su servicio y su potencial sanador está pensado como una ofrenda. Es gratuito, como lo es un abrazo o una sonrisa, y se apoyan en el poder sanador que la ofrenda intrínsecamente tiene como vehículo de amor, fraternidad y compasión. Propician que en el centro de la ayuda esté la persona, con sus particularidades, su diversidad, su propia visión de mundo y sus valores. Se ajustan a ella para acompañarla mejor. Procuran, respecto de su actuar, resguardar la dignidad de la persona. Por lo tanto, no incluyen en los mensajes ni poesía, ni detalles de la vida, ni el sufrimiento, que puedan resultar ofensivos o atentar contra la privacidad de quien lo solicita. Si los videos llegan a ser publicados, es bajo el consentimiento de la persona. Buscan que su servicio se sustente sobre la autenticidad y la honestidad. Trabajan desde la empatía que les produce la solicitud de la poesía, y desde allí interpretan el pedido contactándose con los propios sentimientos. Entienden a Doc Box Poesía como un grupo de personas que se organiza voluntaria y democráticamente motivada por el siguiente lema: amor al arte de ayudar. Bueno, muy buenas noches, es un gusto verdaderamente tenerlos a ambos aquí. Primero a la directora del grupo, que es Pauline Leroy, poeta y pintora, y después al doctor Eduardo Bronstein Alonso, médico, sí, formado también en la música, en el amor a la música y la poesía. Exacto. Mucho gusto. Yo no sé quién de los dos desea comenzar contando un poco cómo nace esta idea.
¿O cuenta cada uno una parte? Hola, Jorge, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad para nosotros, para Eduardo y para mí, poder, digamos, difundir esta red de amor. Yo creo que Eduardo es el que tiene que partir porque tiene mucho que contarnos en realidad de cómo va surgiendo todo esto. Bueno, agradecido también en las palabras de Pauline, me siento representado de estar aquí, Jorge. Y a medida que tú ibas leyendo el texto que nos comunicaste, también yo iba haciendo como una introspección, iba reconociendo, ¿no es cierto?, nuestro quehacer. Bueno, Doc Vox Poesía nace, como citábamos ahí, de la idea de que el lenguaje, la palabra y la interacción a través del encuentro poético tiene una capacidad de acompañamiento, de sanación, de acoger a la otra persona que en algún momento de su vida, en alguna dimensión de su vida, pudiese estar sufriendo alguna situación compleja. Entonces nosotros ampliamos esta visión no solo desde el punto de vista médico, ortodoxo, biológico, sino que también pensamos que el sufrimiento humano también comprende las dimensiones psicológicas, espirituales y sociales. Entonces, nosotros consideramos que Doc Vox es un espacio de encuentro en las redes sociales donde existe una persona que está sufriendo y encuentra o reconoce otra persona al otro lado que es un amante de las letras y también pudiese ser, como ha sido el caso, un poeta, que a través de ese encuentro pueden intercambiar humanidad, amor, y a través de la creación de una poesía dedicada especialmente para esta persona. Ahora, si tú me preguntas cómo nació esto... Un poco, claro, ¿cuál la idea se nutre? Claro. ¿De dónde viene? Bueno, la idea se nutre básicamente de experiencias. Hay muchas cosas en los textos que uno puede leer, pero en definitiva las cosas que realmente yo me he dado cuenta que tienen sentido son las cosas que uno mismo experimenta. Entonces, la palabra, el lenguaje, el arte, la poesía en este caso, y en primera instancia también en mí, la música, han sido motores potentes que me han ayudado en momentos difíciles y que yo en algún momento he tenido la experiencia de dedicar, antes de que existieran estos proyectos, a algunas personas que están sufriendo, y he visto esa experiencia de agradecimiento, de encuentro, y que no es solo de un lado hacia otro, sino que se nutre, porque uno como, en cierto sentido, un pequeño cantante o un pequeño creador, también siente que tiene un sentido lo que está haciendo y que se completa en esa solidaridad que es recíproca en definitiva. Entonces, esto nació primero a través del canto, pero cobró un matiz completamente nuevo y diferente a través de la poesía, ¿ya? Te cuento como una experiencia personal que yo también estoy en el servicio Suroriente, comparto con la comunidad en una fundación y ahí en ocasiones se leen poesías, ¿ya? La misma gente que participa en la comunidad lee sus poesías. Y es impresionante la capacidad que tiene la gente de todo estrato social en este país en el uso del lenguaje, esa competencia en el sentido de esa capacidad lingüística, y que flota, yo creo en nuestro país, flota una sensación íntima de poesía. Y yo una vez llegué con mi poesía, no me acuerdo, del vino de Rimbaud, una cosa así, diciendo, bueno, les voy a mostrar, y ellos me sorprendieron declamando de memoria poesías acerca también del vino, de otras cosas, y se nutrió, y yo dije, esto es totalmente sanador. Y de esta manera, entonces, siguiendo ese camino, yo dije, esto hay que cristalizarlo de alguna manera, y como yo vengo siguiendo a nuestra poeta y artista también pictórica, ¿no es cierto?, Pauline, que desarrolla el expresionismo, yo dije, bueno, y ella también tiene una visión de acción social, de promover el cariño, el amor, la solidaridad y el reconocimiento de otros artistas, yo dije, qué mejor que ella sea la base de este proyecto que tiene el conocimiento, como dirían los anglosajones, el know-how, ¿no es cierto? Entonces yo me contacté con ella y ahí yo sentí que esto podía tener una proyección. Bueno, y ahí no sé si Pauline quiere comentar algo. Bueno, ha sido realmente una gran oportunidad para mí que Eduardo
haya pensado, digamos, en que yo podía acompañarlo, digamos, en este proyecto que tenía que ver con la poesía, porque él venía con Doc Sing, que era entonces sanación a través de música. Él, ustedes no sé si saben, pero es un gran músico, es un gran cantante, y fue creando y creó, digamos, una red por la cual, digamos, une cantantes amateur, más bien amateur, que cantan canciones que son pedidas por personas que tengan alguna aflicción, y él generó una red que funciona hace más de un año, que está muy consolidada, que ha producido una cantidad de cosas muy emocionantes para todas las personas, ya sea para la persona que pide por alguna aflicción o el que canta. Y bueno, Eduardo, queriendo ir más allá, se le ocurre esto de la poesía, que como cuenta él, Chile es un país de poetas, la poesía nos traspasa por ADN. Entonces ahí piensa en mí, me plantea este proyecto. Y bueno, yo estoy hace tiempo haciendo una poesía que es personal, pero estoy convencida, digamos, que hoy día el artista de hoy es otro artista, digamos, ¿no? El artista de los años 60, donde existían esos grandes egos, es hoy día para mí es absolutamente ridículo. Un Dalí, por ejemplo, que es magnífico, maravilloso, a quien admiro, todo lo que quiera, pero el pobre gastó una cantidad de energía en tratar de ser Dalí, pobrecito, digamos, quizás cuántas cosas nos hubiera legado mejor, pero ese tipo de egos, digamos, son hoy día ridículos, esa es la verdad. Entonces, hoy día tenemos que sumarnos a los nuevos tiempos, que son estos tiempos, en el país que estamos, en nuestro Chile. El artista es un sociólogo también de su tiempo, y como tal, él observa, ¿cierto?, qué es lo que pasa. Pero también lo observa la gente que va a trabajar en cualquier trabajo en Santiago. Por lo tanto, el artista tampoco es algo tan diferente. Lo que sufrimos todos, digamos, o lo que estamos bien en nuestra sociedad es para todos igual. El artista lo puede manifestar, quizás lo puede decir de alguna manera. Y bueno, yo he tenido la suerte de poder expresar de distintas maneras el sentir humano, y en ese sentido fui convocada para este proyecto, el cual me calza muy bien porque a mí me gusta mucho el poder estar con el otro y hacer y trabajar y expresar con el otro, hacia el otro soy yo misma al final, y entonces en la medida que quiero al otro, me quiero a mí mismo, es una cosa total, digamos, holística. Y si no somos nosotros quienes ayudamos a despertar esta sociedad, o ayudamos a verbalizar cosas, a pintar cosas, a crear cosas, ¿quiénes pueden ser? ¿Ya? Entonces aquí digamos, estoy contenta, creo mucho en el proyecto. Eso te puedo decir, Jorge y Eduardo. Bueno, a mí me parece fantástico escuchar lo que estoy escuchando. Casi increíble. Y creo que aquí se me ocurre pensar varias cosas mientras ustedes dos expresan qué los mueve, qué buscan, cuál es el propósito con esta idea y proyecto. Entonces se me ocurre pensar, por ejemplo, que yo llevo mucho tiempo asistiendo a recitales de poesía que están hechos para gente que entiende mucho poesía. Casi siempre la gente que va a los recitales de poesía son casi todos poetas. Yeah. O sea que es gente que está acostumbrada a tener contacto con esa forma de lenguaje. ¿Y qué ocurre? ¿Qué sucede? Que aquí la idea es distinta, porque la idea aquí es que el público receptor no sean necesariamente poetas, aunque pueda haber alguno por casualidad y que se sintió mal, ¿no? Claro. Claro. Pero la mayoría no. Pero claro, la idea es que hay gente que por alguna razón está en una situación aflictiva, ya sea física o ya sea psicológica, emocional o de cualquier otra índole. Bueno, ahí quiero agregar una pequeña cosita antes, digamos, de entrar un poco a lo que es la labor social, digamos, de empatía y de poder acompañar a alguien que sufre. Pero aquí, tal como dice Jorge, a mí también me toca recitales permanentemente, escuchar poesía de gente que sabe poesía y que lee poesía creada por ellos. Bueno, yo creo que también aquí hay una muy interesante labor que es sanar al poeta.
Pues resulta que el poeta tiene un ego tan grande que no tiene posibilidad de sanación, salvo que entregue algo a un otro, digamos. Y ese un otro siempre es casi utilitario, en el sentido que es un otro que lo está escuchando, simplemente, el otro me está escuchando lo fantástico que soy yo, o lo fantástico, maravillosa que soy yo. No, aquí es diferente. Yo estoy haciendo un poema para sanar, para ayudar. Mi corazón le habla a otra persona. Por lo tanto, el corazón del poeta tiene por primera vez la posibilidad de sanarse. Porque claro, ¿qué pasa con los poetas ya cada vez mayor y eso? Al final solo van a oírse a sí mismos. Entonces también esta red social no solo sana al que padece, sino que al que también entrega, que también se padece a sí mismo. Si el creador también es fantástico y también es necesario que tenga un ego, pero también el ego también en algún sentido se padece. Y esto yo me aventuro a decirlo cara de palo, como quien diría, porque yo estoy en este momento en ambos lados, digamos. ¿Qué piensa Jorge Calvo de esta reflexión? Pienso muchísimo. Primero que nada, pienso que sin ego no existiría creación poética. Claro. En segundo lugar, creo que una de las tareas que tenemos como seres humanos es aprender a domar el ego. No puede ser que el ego lo lleve a uno donde el ego quiere. Digamos, uno está en control del ego, entonces Exacto. Tiene que haber momentos en que el ego tiene su oportunidad de brillar. Y tienen que haber otros momentos que uno tiene que saber salirse al segundo plano y dejar que otras personas también existan y ocupen el espacio que les corresponde. Sí. Ahora, quizá esta manera un poco de andar maltratando egos ajenos hace que mucha gente se sienta muy mal, digamos. Ahora hay algo que me interesa en este momento un poquito más yendo al grano de lo que ustedes plantean, que tiene que ver con esto. Yo iba a decir en el desarrollo de mi idea de que ya sabemos cuál es la reacción que podemos esperar más o menos de gente que entiende y que tiene experiencia leyendo poesía. A fin de cuentas, como tú bien decías al comienzo, Chile es un país que cuando las almas llegan, si no son poetas, no entran. Se tienen que ir a otro país. Entonces, los que cruzan la cordillera. Claro. Entonces, el solo hecho de nacer en Chile ya te da como genéticamente una condición poética. Pero hay otra cosa, que es el hecho de la gente. Yo me imaginé personas que a lo mejor nunca o muy raramente han oído poesía. A lo mejor nunca han oído poesía. Y menos todavía es otro fenómeno que es más especial. De que alguien escriba un poema pensado para ti. Porque eso es muy distinto, digamos. Es muy distinto que te llegue un poema que tú lo lees y este poema solamente fue escrito para mí, no fue escrito para nadie más. Claro. Entonces eso va a producir algo en el interior de una persona. Sentir que hay alguien que lo está mirando, sentir que hay alguien que tiene interés en él, sentir que le importa a alguien. Son cosas que se convierten en motivo de que le dejan interiormente al bichito aquí, de pararse y comenzar a hacer gimnasia, decir me voy a sanar. Exacto. Porque si no está deprimido, está echado ahí. Claro. Porque la mayoría de las cosas que ocurren hoy día en el mundo que vivimos hacen que las personas más bien tiendan a sentirse mal. Porque el mundo es agresivo, es competitivo, uno tiene que estar constantemente rozando con otra gente. Y todo eso va produciendo un malestar que se traduce en enfermedades también. Exacto. Se psicosomatizan. Psicosomáticas, claro. Entonces ocurre que la poesía vista de esta manera, por eso digo, y por eso estoy argumentando, me parece muy importante, especialmente producir este encuentro. Claro. Yo no sé si tienen alguna experiencia que puedan contar de algo que hayan hecho ya. Sí, claro. Bueno, ya estamos funcionando, eso también decirle a nuestros auditores, y lo que dice Jorge es lo que uno observa que va ocurriendo, siguiendo tu idea. Es increíble porque las peticiones ocurren a través de diferentes medios, que son los medios de redes sociales, Messenger, Facebook, Instagram, etcétera, pero vienen de forma de un texto, y un texto donde la persona expone lo que le sucede. Entonces puede ser un texto que diga yo estoy sufriendo este problema familiar, que es muy importante, donde hay, por ejemplo, violencia, donde hay ciertas situaciones que me generan dolor, incluso alguna persona en mi familia ha terminado hospitalizada por esto, y yo les pido un poema, por favor, para aliviarme en este momento porque no tengo deseos de realizar nada en mi vida, o estoy triste o incluso deprimido. Entonces llega ese texto
y nosotros tenemos un chat en WhatsApp donde están los poetas y los amantes de las letras, y yo digo, lo pongo ahí el texto y digo, ¿quién siente que puede hacer este texto? Y ahí se ofrecen los que sienten, de alguna manera está esa sensación como empática, y la persona, lo que yo he visto, que el producto, por llamarlo de alguna manera, el poema realizado pensando en esa persona, que también da con ciertas palabras que a veces en el mismo texto que la persona sitúa, el poeta las utiliza como una herramienta también para poder hacer un poema más cercano. Es increíble, Jorge, de verdad es sobrecogedor, porque además que es multimodal, es audiovisual, entonces el poeta está declamando y el poeta se le ve su rostro, se le ve que cuando está declamando se emociona, yo le veo los ojos, uno como médico está entrenado para detectar algunas emociones, y eso en la voz también se nota, y después ocurre algo muy bonito que también va en la línea que tú decías, que es una retroalimentación a través de la red social. Entonces la persona que recibió el poema le dice su opinión al poeta, y a veces la dice internamente, pero muchas veces le nace decirlo en la plataforma. Entonces dice, es usted una persona muy sensible, me ayudó en este momento, no sé cómo pueda yo alguna vez retribuirle esto que usted hizo a mí, me hace sentir bien. ¿Te explica? ¿Me explico? Y ahí después el poeta puede volver a comentarle y se da un cierto diálogo cortito, pero se cierra este ciclo en que viene una petición, el poeta la siente, la hace y después recibe la retroalimentación de lo que la persona también vivió. Y ahí se da un fenómeno que es muy, muy, muy profundo y que ha permitido que sigan surgiendo gente que solicita poemas, porque van observando esto y dicen, también ocurre lo que tú dices también, que es gente de todo tipo, es gente que está acostumbrada no a escuchar poesía. Eso es muy, muy, muy importante. Y si me dejan hacer un pequeño paréntesis adelante, en eso, es que yo, bueno, soy médico, soy salubrista también, ¿ya? Como que en el fondo es una visión de la salud a nivel social. Y a mí me preocupa también porque yo como salubrista observo las redes sociales y uno ve ciertas frivolidades que pudiesen estar bien en algún aspecto, pero cuando esto empieza a colonizar toda la red social, uno dice, ¿dónde están los espacios de creación? ¿Dónde están los espacios reales, honestos? Entonces, de alguna manera, Doc Vox Poesía también intenta tener una visión un poquito crítica, esto de la dónde se pueden hacer los cambios en esta microcirculación de la red, y que es introducir la poesía, introducir la emoción, introducir la realidad y la honestidad de las personas, la humanidad en el fondo. De alguna manera eso también lo veo como salubrista, como que sea algo más integral la red social, o sea, que no sea solamente, no digo que esté mal, yo también lo hago, sacarle una foto a mi café cuando me tomo un café, o de repente, no sé, pues uno se ve un poquito más bonito con los hijos y pone la foto del hijo, es bonito eso también, pero se puede frivolizar. Entonces, si es un espacio donde haya gente que no haya escuchado poesía y lo empieza a encontrar normal que una persona esté declamando en la red social, yo lo encuentro nutritivo para la red. Entonces, en ese sentido, sigo como esa línea que tú dices de que la gente se encuentre con la poesía, como algo más común, más cotidiano. Sí, en ese sentido yo creo que lo que pasa es que la gente tiene que darse cuenta, ¿no? Porque no creo que tenga que volver a darse cuenta, sino que tenga que darse cuenta por primera vez que existen cosas buenas, que no solamente, qué sé yo, hay una, entre comillas, bloguera o un bloguero que tiene 9 millones, no sé, de visitas por hablar tonteras en la red, te fijas, sino que de repente existen, aunque sea menos masivo, ¿ya?, pero existe una conexión que es a través de redes, que es a través de la tecnología en el fondo, a través de las redes que conocemos, pero sin embargo se empieza a convertir en algo orgánico, ¿ya? Porque todo esto a través de las redes empieza a suceder creaciones, empieza a suceder la empatía con el otro y empieza a suceder que resulta que eso llega al cuerpo. Y eso se convierte en algo orgánico. Entonces, todo esto, por ejemplo, toda esta televisión ultra violenta, digamos, que nosotros venimos recibiendo en los años 80, 70,
por supuesto que ha producido efectos en la sociedad, digamos, de todo el mundo. Y todas las cosas negativas, como por ejemplo noticias que son reales y todo, pero que pudiesen ser combinadas también con millones de cosas positivas que pasan durante el día, que no se cuentan, digamos. Bueno, todas esas cosas finalmente van pasando a lo orgánico del cuerpo, a enfermar el cuerpo o a alegrar o a sanar el cuerpo. Lo que nosotros observamos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros olemos, la poca urbanización que tiene nuestra ciudad, todo eso nos afecta no solamente como algo físico, sino que algo orgánico, digamos, en el alma también. La estética, digamos, se traduce también en ética del alma. Entonces, estas redes que aparecen como algo de repente, oh, qué simpático, pueden, si tú sabes cómo, y lo estamos haciendo en algún sentido, llegar a convertirse en algo orgánico e ir más allá a través, por ejemplo, de la poesía, que la poesía es generada a través del alma y del amor. Porque las creaciones artísticas, ya sean obras maestras o no lo sean, son generadas a través del amor. Y eso va a tener y está teniendo un efecto que lo podemos decir con Eduardo, inmediato. Literalmente inmediato. Sí. Bueno, a mí continúa pareciéndome tremendamente interesante esta conversación en la medida que va develando también cosas que nosotros podemos sospechar, pero que nunca habíamos podido constatar de manera tan cierta, digamos. Yo pienso que estamos todos, de alguna manera, socialmente hablando, bajo ese impacto, y a muchos de nosotros nos llama la atención ver a veces en eso que llamamos las redes sociales la presencia de demasiado texto que ninguneador o tiende directamente a atacar al prójimo, a que cualquiera sea el prójimo, digamos, sí. O también cae o raya, digamos, en algo que es el morbo, o que es, pareciera que solamente eso va a producir risa o a producir interés o a producir ese comentario despectivo que todo el mundo parece que sale a pescar en las redes sociales. Y puede verse eso como el proceso social de construcción de escamas, así como los cocodrilos. ¿Ah? Sí. Es una manera de protegerse, sí, para no hacerse vulnerable, precisamente mostrando cosas positivas. Porque para mostrar cosas positivas hay que tener coraje. Sí. Hay que ser capaz de pararse ahí y decir, yo estoy por esto. Exacto. ¿Ah? Sin que y aguantar el temporal después, porque todos tiran exacto. Te quedas muy solo, porque en el fondo tú tomas esa decisión, y probablemente quizás Eduardo también lo ha vivido, en el sentido de que tú tomas esa opción, tú dices, yo soy esto y este es mi camino, y les parezca bien o mal, este es mi camino, este es mi llamado, y claro, va a haber gente que le va a decir, y por qué ellos, y por qué esto, bla, bla. Claro. Eso da lo mismo, no importa, uno tiene que sigue su camino, y si de repente se siente solo en este caminar, es parte mismo del camino, y es parte también de comprender y tampoco mirarse muy en menos, en el sentido de decir, nuestro pequeñito aporte, nuestra pequeña cosa. Momento, no es un pequeñito aporte, estamos hablando de seres humanos que están construyendo y creando a través de la mente y el alma algo para un otro, que lo recibe también a través del corazón y el alma. O sea, estamos hablando de algo mucho más potente que hablar, no sé, cosas que no tienen ninguna importancia, por ejemplo, estos blogueros tan claro, digamos, que aparecen como y que pescan a nuestra juventud para entretenerlo. Bueno, es algo que pasa siempre, pero no hay que mirar en menos lo que estamos haciendo, porque la verdad que tiene una potencia muy re grande, ¿eh? Ojo. Claro, ahora, en ese sentido yo siempre trato, no sé si es minimizarlo, pero es como tratar de contextualizarlo. Por eso en el texto que leyó Jorge al principio está también eso, que es la idea de que esto es dentro de la cadena de ayuda que recibe una persona, es un eslabón en el fondo, porque lo que uno siempre, y éticamente a mí me nace, es como decir, obviamente no vas a abandonar
que aparece también con las terapias complementarias, no vas a abandonar tu tratamiento ortodoxo si tienes una enfermedad severa. Claro. Esto es una ayuda, es un acompañamiento. En ese sentido, es un bálsamo. En el exacto, es como, por ejemplo, en el caso de cuando uno le dedica una canción, yo me imagino, la persona en general se siente, yo le comentaba a Pauline la otra vez, se siente como en una situación heroica. Eso me ha llamado la atención a mí. Cuando uno tiene una enfermedad grave, uno siente estoy luchando, estoy saliendo adelante, es como el camino del héroe, hablábamos el otro día. Claro. Entonces, cantarle una canción o decirle una poesía es como darle un poquito el soundtrack o el leitmotiv o el guión un poco como para alimentar a ese héroe que ya está luchando, porque ellos sacan sus recursos. Es que no hay que, perdón, no hay que mirar no hay que olvidar, no es mirar en menos y mucho menos, porque pero no hay que olvidar que el ser humano es épico, ¿ya? Y las grandes personas son épicas, serán pocas, pero cuando son. Y pucha que ayudan o pucha que entregan y que son importantes. El ser humano tiene adentro, tal como tiene la poesía, tiene lo épico. Tú ibas a contar algo, iba a contar una anécdota ahora recién, que te interrumpí. Mira, más que una anécdota, era un comentario en relación a lo que hemos estado hablando sobre el ego también, que me quedé pegado con eso. Que de partida yo creo que, claro, hay un ego que es negativo, ¿no es cierto?, que es verse a sí mismo y no ver al otro, pero también hay un ego que se relaciona con la identidad de uno. Y yo creo que ese ego es sano. Ese es el positivo. Ese es el positivo. No, el que nos da identidad. Ese se conforma con la habitación donde está. Claro. Pero hay otro que quiere ocupar toda la habitación. Claro. Fuera los demás. Claro. Entonces, el tener porque yo una vez me di cuenta de eso, como que yo podría vivir con poco ego, pero no puedo vivir sin identidad. Entonces, lo digo desde mi experiencia personal, estos proyectos a mí también me han ayudado, porque también de alguna manera he ganado una cierta identidad, un estar en el mundo, como se diría, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno como creador se confunde y dice, es mucho yo. Es que lo que pasa es que el que tiene que crear o el que tiene que expresar tiene que decirlo, y parte pasa por autoverse muchas veces, digamos, cosa que de repente es muy duro. Pero es parte, eso no significa que ese ego, como dice Jorge, ese ego sí sirve para poder expresar, para poder entregar, para poder observarte a ti, por ejemplo, y dar todo lo que vas a seguir dando, digamos. Claro. Jorge, y otra, bueno, ahora sí una anécdota que te quería comentar es que también esto es increíble de las redes sociales, que a veces uno no se da cuenta del alcance que pueden tener en términos geográficos también, porque en lo poco que llevamos también con este proyecto, aunque ya se han emergido varias poesías, nos escribieron desde Sao Paulo, Brasil, en portugués pidiéndonos una poesía. Entonces ahí uno se da cuenta, y una persona que está viviendo una situación difícil igualmente de salud, y la escribió en portugués, y nosotros, bueno, el portugués es muy similar, ¿no es cierto? Nosotros la comprendimos y vamos a hacer el esfuerzo de hacer la poesía y traducirla. Apareció alguien que quiere traducirla, claro, alguien que quiere hacer el poema, otra persona que quiere traducirlo. Entonces también entre la gente que forma DocVox Poesía también hay una cierta solidaridad. Entonces uno dice, yo hago el poema, yo lo traduzco, después yo te ayudo a grabarlo, lo subimos, ¿te fijas? Qué bueno que convoque eso, ¿eh? Sí. Porque yo pienso que esa es una de las cosas que hoy día tenemos que convocar en la gente. La capacidad de actuar junto o para otros. Claro. Y no dejar. Está bien que sigamos diciendo, oye, aquí me salvo yo solito. Claro. Pero hay que empezar a reconocer que hay otro ahí. Hay un prójimo. Cuando alguien dice aquí me salvo yo solito, después se ve solo en el bote y no hay nadie que le ayude a sacar el agua que mete en las olas, por ejemplo, sí, ¿cierto? Pero tiene el bote lleno de mercadería y... Sí, bueno, pero en algún minuto algo pasa, ¿no? Sí. La vida es cada día, cada momento. Eso tiene que ver con que de repente se alteran los valores. Sí. Y cuando los uno valores... comienza a ponerle valores a cosas que no lo tienen, que no la tienen. O sea, hoy día estamos en el tiempo de la codicia, literalmente, claro, de la codicia. Pero llega un minuto, en algún momento de tu vida personal, en que tú te enfrentas con una circunstancia de vida que te va a hacer necesariamente ir a mirarte en el dolor. De alguna manera va a aparecer el dolor, porque nadie está exento del dolor. Nadie. Y cuando ese dolor aparece, es ahí donde uno descubre que puede estar más solo de lo que uno creía. Exacto. Así es. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con eso, porque en esto todos nosotros, seamos o no seamos famosos, o tengamos o no tengamos ego, somos todos parte de la misma historia, digamos. Exacto. Sí.
Entonces, yo pienso que la palabra es el primer vehículo que nos comunica, que nos hace entrar en contacto y ver. Por eso pienso que la labor que ustedes hacen es fantástica. Yo también creía que la música, y esto es un pequeño paréntesis, el primer instrumento que creía yo que conectaba, porque yo creo que cada uno tiene su propia melodía. Yo tengo una que es Cinema Paradiso. Cada vez que escucho Cinema Paradiso me manda directo al rincón, digamos. Exactamente, pero yo creo que cada persona puede tener su melodía. Es como algo que te habla directamente a la emoción. Sin escala, digamos. Aquí yo creo que pasa lo mismo con la palabra. Entonces yo pienso, como les digo, que deberíamos fijar otras reuniones más adelante y ir viendo un poco cómo se va desarrollando esto en el tiempo, ¿no? Perfecto. No sé qué les parece a ustedes. O sea, nosotros más que felices de contar nuestra experiencia, de ver cómo se va desarrollando. Además que yo creo que esto va a ser a ver, cuando uno habla de éxito, cree que se va a ir a comprar un Ferrari a la esquina, digamos. Ese no es el éxito del cual nosotros hablamos, digamos. Ya, pero yo quiero eso. Yo quiero todos los éxitos, pero las tentaciones peligrosas no es buena. Bueno, pero el tema es que esto es un éxito, va a ser un éxito, porque en la medida que tú puedas ayudar a una persona en la vida, ya es un absoluto éxito. Y si esto en el tiempo se va a seguir como proyectándose exponencialmente como va, es un éxito. Así que yo pienso que cuando vengamos la próxima vez vamos a venir a contarte miles de cosas interesantes, miles de cosas entretenidas que han ido surgiendo. Pero espérense un poquito, antes, porque ya estamos acercándonos a la hora crítica. Me pregunto yo si ustedes habrán traído como ejemplo algún poema que se haya escrito o leído en este contexto. Bueno, este poema fue solicitado, como dice Paulín, por una madre, dirigido hacia su hijo que está viviendo una situación compleja con alguna sustancia y que también ella se ve como madre sufriente, afectada. Como, y el poema, como muchas madres de Chile. Exacto. El poema que él escribió, dedicado especialmente y que también declamó en el programa, se llama El espejo. El espejo donde solía observarme ahora está roto. Noche de silencio y soledades. Entro en un túnel que me envuelve sangre de mi herida, humedad de las profundidades. Han desaparecido los prados, las flores y los juegos de cuando era niño, así como tus brazos, soledad multiplicada. Del espejo solo quedan pedazos, trozos astillados de mi vida y de mi cuerpo, que desaparece y se olvida. Ahora estoy asustado, ausencia de sonrisas, y no encuentro las salidas, no escucho las voces, solo el frío y la oscuridad que me rodea. Reúno los trozos de mi rostro, y aparecen partes de otro rostro junto a mis dolores. Es la imagen de mi madre, que sufre conmigo. Es la mitad extraviada del prado donde jugábamos, las flores marchitas con sus dolores que son los míos, la sombra de mis quehaceres y de mi esperanza. Al mirarte puedo verme, al salvarme te salvo. Ese es el poema. Notable cómo se produce la transferencia aquí. Y este poema es hecho especialmente dedicado, o sea, es una flecha al corazón. Y la madre, bueno, en otro momento podemos decir lo que respondió la madre también cuando leyó ese poema. Por supuesto, ustedes no dejen de pensar en ningún momento. Están invitados de nuevo a este programa, digamos en 2 o 3 meses ya, para que podamos tener una segunda parte y quizás después una tercera, de ir viendo cómo avanza. Yo ahora los voy a tener que despedir porque desgraciadamente el tiempo se cumple. Pero antes de que salgan voy a hacerles una pregunta, pero es una pregunta al revés. Por primera vez voy a dar vuelta a la pregunta. Y voy a dar vuelta a la pregunta precisamente por el programa que hemos tenido hoy día. Si ustedes tuvieran que recomendar un solo libro a otra persona, ¿qué libro le recomendarían? Juan Salvador Gaviota. Ese recomendarías tú. Sí. Muy bien, un bello libro. ¿Y tú? Parece que es un poco más oscuro, pero el Doctor Fausto de Thomas Mann. Ah, qué interesante. Claro, tiene su buena dosis de oscuridad, pero está bien, ¿no? Porque mezcla la música. Porque los seres humanos no son solamente planos así de un color. Tienen... Sí.
dimensiones de repente tienen recovecos y rendijas por ahí, Sí. por donde también habla el ser humano. Entonces, les agradezco mucho esta visita y los voy a esperar entonces en un tiempo más. Nos Sí. volvemos a poner de acuerdo. Bueno, ¿ya? Alex, Muchas Sí, gracias. estamos gracias, muy Jorge. contentos.